Bien, dejé unos segundos inicialmente para que tengan tiempo de ver un poco este esquema. Esta parte es corta, es solamente un recuerdo histológico. Conforme ustedes vayan englobando los conocimientos, van a poder establecer finalmente una conclusión muy importante sobre este tema. Voy a hacer un recuerdo histológico inicialmente, después vamos a hablar de las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas y establecer su diferencia con el asma desde el punto de vista siempre fisiopatológico, tocando muy pocas cosas de clínica, como para que se haga un poquito más ameno. Y posteriormente vamos a hacer el problema de respiratorio que confiere a aquellas enfermedades pulmonares obstructivas crónicas o las restrictivas. Esa diferenciación es el problema que normalmente aparece en el examen. Inicialmente entonces tenemos que recordar algunas características, voy a mencionar algunas, otras también le van a servir como para establecer conclusiones con respecto a patologías infecciosas como la neumonía. Esto que ustedes pueden ver acá evidentemente es un esquema del aparato respiratorio. Esto que está acá quiere representar la tráquea, esos serían los anillos traqueales, esto es muy esquemático, y un poco acá los bronquios principales, fuente derecho y izquierdo, los bronquios lobares inicialmente para los tres lóbulos del pulmón derecho y los dos lóbulos del pulmón izquierdo, y los bronquios segmentarios que van a cada uno de los segmentos que conforman esos lóbulos, que normalmente son 10 o habitualmente son 10 para el pulmón derecho y 9 para el izquierdo. A partir o posteriormente a los bronquios segmentarios aparece lo que se conoce como la dicotomía progresiva. Este fenómeno de la dicotomía progresiva es muy importante y se empieza a dar a este nivel, o sea, después de que se dividen esos bronquios en bronquios segmentarios, empiezan a dividirse en dos y cada uno de esos dos se divide en dos, y cada uno de esos dos que se dividió en dos se divide en dos, y así sucesivamente, logrando aproximadamente a más o menos una serie importante de dicotomías, y aproximadamente se dice que son 21. De las 21, las 7 primeras corresponden a los bronquios principales y las 14 posteriores, para completar el número 21, las 7 primeras de esas 14 posteriores son los bronquios terminales, los cuales hasta acá, y acá por eso hago una línea, y acá viene lo importante, hasta acá, hasta los bronquios terminales, hay ciertas características en la pared que son importantes. En primer lugar, que corresponden hasta este nivel corresponden a lo que se conoce como las vías de conducción. La pared tiene cartílagos y glándulas en su espesor y no tiene contacto con el aire, por lo tanto, esto hasta acá lo que tiene, la función principal que tiene es de conducir el aire, o también se lo puede denominar espacio muerto anatómico, y corresponde más o menos, aproximadamente, o se considera que más o menos a 150 mililitros de oxígeno que se transportan hasta acá. Bien, pasando estas 7 primeras dicotomías de estas 14 secundarias a las 21 totales, pero que eso no se confunda, las 7 últimas corresponden a los bronquiolos respiratorios. Es decir, que a este nivel ya empiezan a aparecer en su pared alvéolos. Por lo tanto, ya se puede empezar a producir la hematosis a este nivel, aunque, por supuesto, en un grado menor que la que se produce en un alvéolo o en varios de los arcos alveolares. Esta transición que se da acá es una transición progresiva, no es que a partir de la dicotomía octava de estas 14 hablando, ya se hace respiratorio y ya aparece un alvéolo en la pared. No, esto se sabe que es progresivo, y esta matemática que le estoy haciendo acá es simplemente para hacer el tema más objetivo y haciendo caso, por supuesto, a los libros de referencia. Pero se sabe que este cambio es progresivo. Y además de eso, en la pared, lo que sí se sabe es que a este nivel de los bronquiolos, ya la pared carece de cartílagos y también carece de glándulas. Sin embargo, son reemplazados, por supuesto, por estas paredes alveolares por células ciliadas, es decir, el epitelio de los bronquiolos, células ciliadas, células claras. Estas células ciliadas tienen el objetivo, por supuesto, con el batido ciliado metacrónico, el objetivo de desplazar las partículas extrañas, y esas engloban a todas las partículas, hacia arriba para que lleguen al punto de la epiglotis y sean deglutidas,
Ese es el objetivo de las células ciliadas con su movimiento metacrónico. Y las células de Clara, que son aquellas células que corresponden a un menor número que las células ciliadas, que también se encuentran en el epitelio y que tienen el objetivo de producir surfactante ya a este nivel. Es decir, sí señores, además del leucocito tipo 2, que vamos a hablar después cuando entremos en el alveolo, las células de la Clara, que se encuentran ya a este nivel de los bronquiolos respiratorios, ya producen surfactante y ya tienen el objetivo de medir la tensión superficial a este nivel. Después aparecen los conductos alveolares, los sacos alveolares y los alveolos. ¿Qué otra importancia hay acá? Todo esto, los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares, los sacos alveolares, los alveolos, todo esto corresponde a el asilo, que es la unidad funcional respiratoria. A este nivel es donde se produce la hematosis. Iba a decir la respiración, pero la respiración es a nivel celular, es un proceso diferente. Hasta acá se produce la hematosis, es decir, el pasaje del oxígeno hacia la sangre y del dióxido de carbono de la sangre hacia los alvéolos o hacia los conductos alveolares o hacia los bronquiolos respiratorios. Además de eso, a este nivel es donde se van a ir produciendo las patologías, específicamente las que ahora que son las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Es una dilatación de los distal al bronquio terminal, es decir, que afecta a este nivel, específicamente hablando del enfisema. Pero vamos a ver cómo los patrones enfisematosos y lo del bronquio y la bronquitis crónica comparten muchas características. Bueno, sin entrar en ese tema, vamos a seguir. Es decir, lo que trato de hacer acá es hacer una ampliación hacia acá. Si ustedes pueden ver acá, van a ver que acá dice bronquiolo terminal, es decir, que hasta acá estaría la vía de conducción, por eso pongo acá de conducción, hasta ahí está la vía de conducción, y a partir de acá, todo este otro segmento, no quiero poner más letras para que no se llene, aparecería la vía de la respiración, es decir, de donde se produce la hematosis. ¿Por qué? Porque ya hay alvéolos, eso es lo que trato de representar, en sus paredes. Después, bueno, esto ya es un poco más estructural, se hace un poquito la diferencia entre lo que son los conductos alveolares. La diferencia entre el conducto alveolar y el bronquiolo respiratorio es simplemente que el conducto alveolar tiene más número de alvéolos en su pared que los bronquiolos respiratorios. El atrio es una zona que continúa, por supuesto, al conducto alveolar, como se representa en la imagen, y que a partir de ahí, si nosotros nos paramos en el atrio, tenemos acceso a varios sacos alveolares. Eso nos dice la teoría. Y después entramos a los sacos alveolares, y dentro de los sacos alveolares vamos a tener los alvéolos, y entre alvéolos a su vez están los poros de Kohn que comunican los alvéolos y tiene la función de equilibrar o equiparar las presiones en ambos alvéolos. Ya si a este dibujo, por eso pongo alvéolo acá, le hacemos una ampliación a este nivel y nos situamos en un alvéolo, ¿qué hay de importancia acá? Fíjense, el alvéolo está tapizado por un epitelio característico que tiene leucocitos tipo 1, tipo 2 y por ahí andan volando, y por eso lo puse en el aire, el macrófago alveolar, la célula del polvo. ¿Qué sucede a este nivel? ¿Puede haber también linfocitos? ¿Puede haber mastocitos? Sí. ¿Puede haber alguna otra partícula? Sí, porque eso depende, normalmente no debería, pero puede pasarse alguna partícula porque acá hay un intersticio y en este intersticio hay células. Bueno. Los neumocitos tipo 1, que representan el 90% del epitelio del alvéolo, tienen en su citoplasma, ustedes pueden ver que su citoplasma escaso, un núcleo plano, es una célula adelgazada y no tienen o carecen, o por lo menos la bibliografía hasta ahora lo denota así, que carece de una función metabólica importante, así que metabólicamente son casi como que muy poco activos. Es a partir de él y de esta célula plana que se va a producir la hematosis, traspasando a el neumocito tipo 1, la membrana basal, el intersticio, la membrana basal del capilar, la célula endotelial, y ahí llegaría al glóbulo rojo. Esta distancia normalmente es de 0.6 micras, aunque también algunas bibliografías hablan de 0.2 micras, así es muy delgadita
ese espacio, lo que favorece el pasaje del oxígeno hacia la sangre y del dióxido de carbono hacia el alveolo, y de esa manera producirse la hematosis. Los neumocitos tipo 2, que fíjense que yo dibujé solo dos, representan aproximadamente el 20% del alveolar, y su función principal es la producción del surfactante, también contribuido por la producción de las células de la clara que se encuentra a nivel de los bronquiolos respiratorios. Esa es la importancia, Y las células del polvo, que son macrófagos alveolares, o células del polvo es lo mismo, y se dice macrófagos alveolares y no se dice macrófagos porque se sabe que dentro del organismo, así como están las células de Kupffer, que son macrófagos hepáticos, y tienen un nombre especial porque son residentes, es decir, porque viven ahí, digamos, son células que tienen unas características a veces principales y que se encuentran en un órgano en especial, en este caso a las células del polvo o macrófagos alveolares, se los dice a aquellos macrófagos que se sitúan a este nivel y verdaderamente e evidentemente se encuentran ahí y tienen la función de macrofagocitar las partículas extrañas. Fíjense la función que tiene, hasta acá, y esto no es, tenemos las células ciliadas y las células de la clara. Las células claras producen surfactante y las ciliadas baten con su movimiento metacrónico hacia arriba para sacar las partículas. Este movimiento metacrónico evidentemente se ve alterado por ciertos agentes nocivos, como por ejemplo el tabaco. Y acá, si ustedes se prestan atención, van a ver que no existen células ciliadas. Entonces, aquellas partículas pequeñas que logran traspasar, muy pequeñas, que logran traspasar todo este mecanismo defensivo anteriormente mencionado, o bien porque el mecanismo está alterado, fíjense la particularidad, no tienen esas células ciliadas. Entonces, lo que hacen los macrófagos es macrofagocitar eso cumple, esa es la función del macrófago también acá, caminan hacia arriba, se cargan en esta escalera mecánica ciliar y son batidos los macrófagos hacia arriba hasta la epiglotis y la glúteo posterior. Bueno, todo esto necesito que lo comprendan un poco, para que entiendan después cuando hablamos de algunas cosas. Cuando yo hablo de alguna localización dentro de lo que es el asilo, esto es el asilo. Si yo digo que la patología está ubicada de manera centroacinar, es porque está a este nivel, es decir, a nivel de los bronquios respiratorios y los conductos alveolares, y si digo que es panacinar, es porque afecta todo el asilo. No nos olvidemos que el asilo corresponde a los bronquios respiratorios, los conductos alveolares, los sacos alveolares y los alveolos. Bueno, ya vamos a entrar después ya en lo que es más fisiopatología. Ahora, miren lo que sigue.